Hola, bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Una alegría tener este público. Hoy vamos a hablar sobre el juicio a las juntas. 40 años se cumplen de este juicio histórico y un poco, ¿no?, reconstruir esa historia. Tenemos aquí panelistas, muchos de los cuales protagonistas, ¿no?, de ese momento histórico, pero la causa 13 sigue siendo aplicada, entonces también vamos a reconstruir eso, ¿no?, es decir, el impacto de la causa, incluso en los juicios que todavía se siguen celebrando, para juzgar a las personas responsables, ¿no?, de las violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar. Especialmente, entonces, quisiera resaltar también la importancia del público de estudiantes que están acá y a la adjunta Ana María Bestar, que, bueno, lo hizo parte de sus clases en elementos de derecho constitucional. Muchas gracias, Ana María. Y también agradecer al Instituto Gioja, que es en donde trabajamos Leticia Vita y quien les está hablando, porque bueno, esto posibilita que nos encontremos como parte de lo que llamamos el derecho a la ciencia, el derecho a la educación pública, bueno, en un contexto donde la universidad pública, gratuita y de calidad está siendo fuertemente atacada. Entonces, con estas palabras le pasaría a Leti, ¿no?, a Leticia Vita, la palabra para que presente a nuestras invitadas e invitados. Gracias, Laura. Vamos a dar entonces inicio a esta mesa, en la que vamos a escuchar, en primer lugar a Valeria Tuz, que es profesora de nuestra casa, de la facultad, también dirige el programa Justicia y Memoria de la misma facultad, y es directora también del seminario Los estudiantes van a los juicios, que tiene lugar en nuestra casa. Luego vamos a escuchar a Marcela Rodríguez, que además de haber integrado el Consejo para la Consolidación de la Democracia, ha sido diputada, ha sido asesora de Alfonsín y bueno, muchas otras tareas de las cuales seguramente nos va a hablar. Luego vamos a escuchar a María del Carmen Tucci, que trabaja como auxiliar en la Fiscalía General de Lomas, ha trabajado en la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación, ha trabajado en la CONADEP e integró el equipo de la Fiscalía del juicio a las juntas. Y finalmente vamos a escuchar a Leonardo Filippini, que es profesor también de nuestra casa, de la facultad, y director del Centro de Derechos Humanos de la facultad. Así que, sin más, le doy la palabra a Valeria. Bien, sí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un placer, Laura y Leti, poder participar de esta charla que lo que intenta es poner en dimensión el juicio de las juntas 40 años después. Este conversatorio se da además en un contexto muy particular, con una narrativa oficial estatal negacionista y apologética de la dictadura. Entonces, me parece que es importante, sinceramente, pensar, creo que no hemos podido dimensionar en su cabal profundidad lo que significa que un presidente electo legítimamente por el pueblo, en plena democracia, utilice el lenguaje de los perpetradores de los crímenes más atroces a los que fue sometida la sociedad argentina. Eso importa una ruptura radical de nuestro ethos democrático y una ofensa a nuestros muertos. Por eso, reflexionar hoy acerca del juicio de las juntas es central para pensar la democracia que queremos. Desde el programa de los estudiantes vamos a los juicios, que como comentaban las compañeras, se propone acercar a los estudiantes, a los y las estudiantes de la Facultad de Derecho a la experiencia de los juicios de lesa humanidad que se vienen llevando adelante desde 2006 en adelante en nuestro país. Sinceramente nos venimos preguntando que evidentemente algo no fue suficiente, ¿no? Como que no alcanzó a lograrse o materializarse la transmisión de la memoria colectiva de esos crímenes, pero tampoco el modo de dar publicidad a la experiencia de los juicios, ¿no? Nos venimos preguntando si acaso no habremos sido muy sutiles, ¿no?, con demasiada cientificidad,
que analizaba críticamente los riesgos de elaborar un relato demasiado descarnado de los hechos, ¿no? por lo que se conoce como la reiteración del horror, y que eso implicaba la imposibilidad de comprender el dispositivo genocidio como tecnología de poder. Quizás deberíamos haber explicitado más decididamente los hechos ocurridos. Recordar que sí existieron en nuestro país 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que hubo secuestros, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, vuelos de la muerte, apropiación de bebés y de niños, en definitiva un plan sistemático de exterminio. Y algo más, también nos dimos cuenta en clave de memoria intergeneracional que los relatos en primera persona de quienes participaron vivencialmente de los hechos se nos presentan como una herramienta pedagógica de gran alcance para los pibes y pibas que no habían nacido cuando el juicio de las juntas ocurrió. Por eso celebro esta actividad que nos permite pensar la memoria en clave intergeneracional. Creo que aproximarse a los sucesos históricos en primera persona nos permite desacralizar, o mejor dicho, profanar, en el sentido de la operación política de restituir al uso de lo común, como diría Gambem, una experiencia tan extrema como fue la dictadura, pero también de la temprana y singular respuesta del Estado argentino con su política de juzgamiento. Por supuesto, los aniversarios nos llaman a la reflexión, a hacer balances, nos proponen mirar el camino recorrido y el lugar donde nos encontramos, y por supuesto nos invitan a pensar qué queremos seguir. Si hiciéramos el ejercicio de traer el primer registro sonoro que nos recuerda a este juicio icónico, probablemente no sería la voz de ninguno de los jueces del tribunal, ni siquiera la voz de alguno de los cientos de testimoniantes que declararon, sino la del fiscal Estracera, diciendo: señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino, nunca más. Eso es lo que representa ese juicio para nosotros, un punto de inflexión, de quiebre, un límite. Un juicio cuyo valor no está solo en su capacidad retributiva, en el castigo impuesto a los culpables, sino donde lo verdaderamente importante en realidad somos nosotros, los que juzgamos, ya que en ese acto definimos, si no lo que queremos ser, al menos aquello que no queremos ser nunca más. Todos sabemos que la historia es más compleja que aquellas palabras, que el recorrido del proceso de juzgamiento fue difícil y sinuoso, y aún más lo serían los años siguientes. Poder mencionar los matices, las tensiones, las bifurcaciones, hace que la trascendencia del juicio sea más rica, más compleja, más robusta, por los modos en que esas tensiones se resolvieron. Desde la perspectiva del programa que coordino y pensando en la relación entre justicia, sociedad civil, educación en derechos humanos y políticas de memorialización, hay dos temas que me gustaría explorar aquí. En primer lugar, la relación del movimiento de derechos humanos con el proceso de juzgamiento, y en segundo lugar, el lugar otorgado a la publicidad. En primera medida, lo que buscamos es analizar cómo la sociedad civil, en concreto el movimiento de derechos humanos, performa y es performado por las instituciones, particularmente la escena judicial. Y uno podría decir que la premisa es una historia de lucha o de continuidad, de lucha ininterrumpida del movimiento de derechos humanos para llevar adelante los procesos judiciales contra los perpetradores. En una primera etapa, las denuncias a nivel nacional e internacional incluso durante la dictadura, que permitieron el conocimiento de lo que estaba sucediendo en nuestro país y la visita de la Comisión Interamericana en 1979. También, frente a algunas explicaciones simplificadas de la época que tenían como objetivo dar a conocer lo ocurrido con mensajes sencillos, despolitizados y conseguir repercusión internacional, se destacó el análisis que formularon tanto Augusto Comte como Emilio Milioni de los hechos como genocidio, ¿no?, que se dieron a conocer en 1981 y que ofrecía conclusiones lúcidas de mucha complejidad para la época. Y en lo que venimos diciendo, algunos aspectos que generaron tensiones, pero que hoy reponemos, porque más allá del conflicto, lo interesante fue el modo de resolver esas tensiones en la política del juzgamiento, porque sin aquellas tensiones la causa 13 no sería la causa 13. Ahí quiero referirme a dos cuestiones rápidamente. La primera, la cuestión de la obediencia debida, ¿no? El rechazo a la apelación de la obediencia debida propuesta por la política de juzgamiento de Alfonsín, que como ustedes saben lo que proponía era, digamos, 3 sectores para la imputación penal, diferenciando en 3 grupos: los que dieron las órdenes, los que cumplieron las órdenes y los que se excedieron en la aplicación. Justamente lo que dejaba fuera de las investigaciones judiciales la propuesta de Alfonsín era quienes cumplieron las órdenes que debían representarse en el proceso democrático.
Para ello propuso una modificación del Código Militar y esta propuesta fue rechazada por el Congreso por la Ley 23049 a partir de la presión del movimiento de derechos humanos. La valentía de disentir, incluso con este diseño de la política de juzgamiento que tuvo el movimiento de derechos humanos, pero también la valentía que tuvo Carlos Nino, ¿no?, como asesor presidencial en la misma lógica, y también la valentía de los jueces en la causa 13 para no aplicar esas categorías de imputación. En este sentido, el caso argentino, el juicio de las juntas, es pionero en los modos de pensar la responsabilidad, ¿no?, algo que luego fue retomado por la Corte Penal Internacional cuando crea los elementos de los crímenes, el artículo 33, que excluye la posibilidad de aplicación de la obediencia debida para estos crímenes. Hay un segundo elemento que también tiene cierta complejidad, pero que es interesante reponer, que es la resistencia a la adopción de la teoría de los dos demonios, responsabilizando a las organizaciones populares armadas de haber comenzado el conflicto y negando las identidades políticas de los detenidos desaparecidos. Hace muchos años que estudio negacionismo y si bien uno podría decir que en escala global la referencia a contextos de violencia mutua configura una modalidad de negacionismo subjetivo, el caso argentino es una experiencia completamente diferente. Nobleza obliga, a diferencia de los dos demonios actuales o los dos demonios recargados, como dice Daniel Feierstein, que implica una estrategia de igualación de víctimas para garantizar de modo inmediato la impunidad, esa invocación en 1985 no buscó obtener impunidad, más bien todo lo contrario. No fue una estrategia de negación de responsabilidad, sino un modo de garantizar la judicialización. Esa construcción discursiva permite hacer circular en la narrativa de la sociedad de esa época la visibilización de un segundo demonio que hasta ese momento no había sido puesto en discusión, el Estado, y se habilita de este modo el juzgamiento de la representación estatal. Una segunda dimensión que hoy quiero conversar tiene que ver con la cuestión de la publicidad. Y ahí hay algo como muy interesante, ¿no?, porque la sociedad argentina siguió con gran expectativa el desarrollo de esas audiencias. Pudo hacerlo en algún caso a través de la presencia física y la difusión por prensa escrita, y algo muy interesante que ocurrió en el juicio de las juntas, que fue la grabación de la totalidad de las audiencias, ¿no? Las grabaciones constan una copa de 147 cassettes, ¿no?, y el total de las grabaciones fueron llevadas al Parlamento noruego. Y por supuesto hay algún sinsabor respecto del abordaje del rol de los testimoniantes, ¿no? Testimonios sin sonido, testimonios presentados en el juicio, que fueron transmitidos en los noticieros televisivos sin sonidos y en flashes informativos. Por supuesto, la discusión de la época tenía que ver con evitar el choque de algunas sensibilidades con la trama, ¿no?, con la grave trama de los relatos de horror que movilizó el juicio. Y en sentido contrario, ahí vuelvo a rescatar la valentía de los jueces, ellos sí querían la televisación como garantía de seguridad y para transparentar el debido proceso, evitar caer en los riesgos de que el proceso histórico sea percibido, al decir de solo, como la justicia de los vencedores. En definitiva, el juicio de las juntas marca una publicidad que se desmarca parcialmente, ¿no?, en alguna medida de la experiencia previa del proceso de Eichmann en Jerusalén, donde el lugar de los testimoniantes es central, ¿no? Los testimoniantes tienen rostro y tiene voz. En el juicio de las juntas esto no ocurre. En realidad podríamos pensar que el juicio de las juntas aparece como una experiencia más similar, aunque por supuesto es posterior a la del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que también toma en cuenta la imposibilidad del testimonio, ¿no?, de la voz de los testigos por cuestiones de seguridad personal, ¿no?, hacía una transferencia diferida en el tiempo de la audiencia. Pero ahí, nobleza obliga otra vez, aún con críticas, creo que es importante referir la trascendencia de la publicidad de este juicio en un contexto normativo en el que no regía ni siquiera la reforma del 92 del Código Procesal Penal de la Nación. No había juicios orales en la Argentina y eso no es un dato menor, más allá del mandato constitucional de cara a la existencia de los juicios orales. Solo se contaba con la experiencia del Tribunal de Nuremberg como modelo de justicia de los vencedores y del juicio de Eichmann, como les contaba recién, un juzgamiento también a la carta con una extradición compleja, ¿no? Entonces ahí es interesante ver los matices. Por supuesto, más allá de estas observaciones, hoy sabemos claramente que los juicios refuerzan el Estado de Derecho,
la elección de las reglas del Estado de Derecho ordinario, los tribunales imparciales, el respecto al contradictorio, disminuyen el impulso hacia la venganza privada y de manera inmediata ha ayudado a la consolidación de la democracia. Por otro lado, en los modelos de paz y reconciliación se busca un diálogo entre particulares, ¿no? Entre víctima y perpetrador. Es importante, sin embargo, que el Estado tenga un rol activo. La posibilidad de juzgamiento y la actuación estatal permite comprender más acabadamente la lógica de este tipo de crímenes que afectan a la sociedad en su conjunto. Y además, este juicio reforzó el peso simbólico de la demanda inicial del movimiento de derechos humanos de juicio y castigo como un mensaje a la sociedad en su conjunto. Me interesa reponer aquí que, aunque con posterioridad al juicio se sancionó la ley de punto final y de obediencia debida, los indultos de Menem, todo lo que ya sabemos, no todo lo que se había escrito con la mano podía borrarse con el codo, por lo menos no fue tan fácil. La parte retributiva del juicio, el castigo impuesto, había sido borrado, pero el juicio moral, la ponderación de las acciones, la legitimidad del reproche, la justeza de la necesidad de justicia, aunque parezca un trabalenguas, continúa presente en la sociedad argentina. Los efectos punitivos del juicio de las juntas habían desaparecido, pero quedaba la memoria del juicio de las juntas, la experiencia de haber juzgado, la conciencia de la posibilidad de juzgar. Y algo más, y para finalizar, se suele discutir o poner en discusión los modelos propuestos por la justicia transicional como antagónicos, ¿no? O justicia o verdad, en los casos que no se opta por la paz y la reconciliación. A mí me parece que hay algo muy atractivo en el caso argentino, que es que se presenta como una experiencia singular, porque hay un imbricamiento entre verdad y juicio. La CONADEP aparece como antesala, ¿no? Como condición previa de materialización del juicio, algo que no había pasado en otras experiencias históricas de juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos. Y la opción por la verdad no se opone al juicio, por el contrario, se imbrica, se fusiona, se potencia. Por un lado, la verdad no intenta desbancar el concepto de justicia, como les decía, fue la antesala del juicio, sino más bien cargarlo de sentido. Y por otro lado, porque la verdad solo puede ser preservada mediante el juicio. Y eso es lo que ocurre en los juicios orales que se llevan adelante en la actualidad, donde la información del juicio a las juntas, los legajos de CONADEP son prueba en los juicios actuales. El juicio de las juntas estableció no solo el nunca más respecto del genocidio y de la dictadura, sino sobre todo el nunca menos respecto de la memoria, la verdad y la justicia. Muchas gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al programa, a Laura, a Leticia. Estoy acompañada muy bien en esta mesa, así que también agradezco ello. Y la iniciativa, tal como dijo Valeria, la necesidad de seguir reforzando actos como estos, la conmemoración, la memoria, la verdad y la justicia. Dentro de la presentación que hizo Leti, falta una parte que para lo que voy a hablar, yo quiero recordar de una afortunada coincidencia que he tenido, y es que he sido discípula tanto de Carlos Nino como de Genaro Carrió. He trabajado con los dos y yo quiero volcar un poco lo que fueron cuestiones que conocí por ellos y algunas cuestiones en las que también afortunadamente tuve posibilidad de intervenir por mano propia. Una de las decisiones que había tenido, yo no me voy a dedicar tanto al movimiento, como ya lo hizo Valeria, y a los organismos de derechos humanos, que también Leo supongo que lo hará, sino algunas cuestiones bastante técnicas, quizás, en lo que fue todo el engranaje jurídico que posibilitó o facilitó el juzgamiento. Alfonsín quería
que dentro de sus políticas de juzgamiento, que fuera obviamente con las leyes vigentes al momento de los hechos y con todas las garantías constitucionales para los imputados. Y esto implicaba tener un dispositivo jurídico que abordara algunos de los problemas jurídicos que se presentaron, y en particular me voy a referir a la ley de autoamnistía. Viñone, no me acuerdo si el 22 o el 23 de septiembre, pero para esta fecha, del 83, sancionó la llamada ley de pacificación nacional, que básicamente lo que hacía era generar la impunidad, la autoamnistía, para lo que ellos llamaban los hechos cometidos en el combate de la subversión. Y en la misma bolsa ponía además a todos, autores, partícipes, instigadores, encubridores, así que tenía un alcance absolutamente amplio. Esto era durante la campaña presidencial del 83, y allí los dos candidatos principales tenían que directamente opinar sobre qué iban a hacer al respecto. Italo Luder, que era candidato del peronismo y que era constitucionalista, era profesor de Derecho Constitucional, dijo que esto era un hecho que ya estaba consumado, que había que aceptarlo y que por lo tanto no se podía juzgar. Alfonsín, por su parte, dijo que iba a llevar a las juntas militares a juicio y que no iba a estar limitado por esta ley. Todavía no había, al principio no había delimitado claramente cómo iba a abordar este problema jurídico. Pero sí lo dijo en campaña junto con lo de los 3 niveles de responsabilidad a los que aludió Valeria. Y lo dijo además en un acto en Ferrocarril Oeste, muy grande, y era una de las premisas de campaña. Dijo que iba a derogar la ley, pero derogarla no nos resolvía el problema. Ya el tema de qué hacer con las normas emanadas de dictaduras, de gobiernos de facto, había sido de alguna manera, y la validez de estas leyes en algún punto tratada por Bacigalupo, pero no se trataba de leyes penales. Entonces, si bien había sido un aporte interesante el de Bacigalupo, acá había 2 problemas. Uno de los que decía Luder es Código Penal, artículo 2, ley penal más benigna. Esta ley se puso en vigencia y por lo tanto corresponde, y no podemos modificar ni siquiera el artículo 2 por el artículo 18 de la Constitución, que no podemos hacer retroactiva ese cambio en materia penal. Así que la mera derogación no era suficiente. En este momento, Alfonsín acudió, pero además venían trabajando, a lo que se llamó el grupo de los filósofos, o por lo menos tanto desde el Partido Radical. Alfonsín normalmente hablaban del grupo de los filósofos. En realidad, el grupo de los filósofos aludía sobre todo a un grupo que trabajaba en SADAF, que es la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, que venía trabajando incluso internamente el tema del juicio de la responsabilidad. Se discutía en SADAF, por ejemplo, el informe de la Comisión Interamericana del 79. Se venía pensando en cómo abordar jurídicamente los juicios. Estaba Genaro Carrió, Carlos Nino, Jaime Malamud-Gotti, Eduardo Rabosi, y había algunos más, pero los que trabajaron específicamente en el tema de cómo abordar la ley de autoamnistía fueron Genaro,
Carrió, Carlos Nino, Martín Farrell y Malamud Gotti. Los que tuvieron las posturas más destacadas fueron Carrió y Nino. Carrió hace un aporte es más, en ese momento Carrió tenía mucho más trabajo en materia de derecho constitucional que Carlos Nino. Carlos Nino venía, sí, de la filosofía del derecho y también del derecho penal, pero Carrió tenía más desarrollo. Y entonces piensa en la fórmula de 29, del artículo 29 de la Constitución Nacional. El artículo 29, que es el que prohíbe dispensar la suma del poder público, lo que hace es que además sanciona de nulidad insanable aquellas normas que implicaran la suma del poder público. Carrió dice, aquí, en realidad, la dictadura se arroga desde el Poder Ejecutivo una norma de carácter netamente legislativo y competencia del Congreso, como es la de amnistiar, y a la vez, dado que era una presunción iure de iure, también le quita al Poder Judicial la posibilidad de jugar. Efectivamente, asume lo que son las atribuciones de los tres poderes del Estado, esto claramente es la suma del poder público, que además era sancionada con la nulidad insanable, tanto la suma del poder como el arrogarse la suma del poder, como los actos emanados del ejercicio de esa suma del poder. Esta era la posición que tuvo Carrió y que Nino de alguna manera complementa. Gargarella dice que el aporte de Carrió empalidece en relación con el aporte de Nino. Creo que lo dijo no hace tanto. Yo creo que no. Que en este caso el haber ubicado en el 29 y tener en cuenta que la sanción es la nulidad absoluta, es lo que también le permite a Nino hacer su aporte que fue fundamental realmente. Porque lo que hace Nino no es solamente abordar el tema de la ley de autoamnistía, sino que rompe con la doctrina de la Corte Suprema que había tenido desde la acordada del 30, que daba validez, legitimidad, tanto a los gobiernos de facto, a las dictaduras, como a las normas dictadas por estos gobiernos de facto. Digamos, la Corte fue incluso ampliando qué facultades legislativas podían asumir los poderes de facto, las autoridades de facto. Por supuesto, la dictadura del 76 fue la más atroz y la que más expandió estos límites. Y la Corte además se basaba en una falacia, y esto también lo dijeron tanto Nino como Carrió, en una falacia naturalista, y es, en realidad, dado que tienen el poder coactivo para poner en vigencia una ley, deben validarse, o una ley o normas de facto, mejor dicho, deben validarse. Y acá la Corte decía, las normas, esto lo dicen en relación con la dictadura del 76, que tuvo una prolífica dictado de normas. Había hecho las actas y se acuerdan el estatuto. Y la Corte la valida diciendo,
que el estatuto y estas actas son normas que se integran a la Constitución Nacional en la medida que subsisten las causas que han legitimado aquellas fundadas en un verdadero estado de necesidad. En general, todo lo que ha hecho la Corte desde el 30 en adelante fue fundarse en la necesidad, en un estado de emergencia excepcional, y en general usaba las razones que las propias dictaduras habían usado para justificarse a sí mismas como forma de justificar las normas de facto. Lo que dice tanto Nino como Carrió es, acá hay una falacia naturalista. Del ser, desde que estas normas existan, se apliquen y que tengan el poder coactivo atrás, no puede ser derivado un deber ser. Y es, por ejemplo, que estas normas deban ser cumplidas o que puedan ser justificadas de modo tal que su aplicación en sí sea justificada. ¿Y por qué? Y esta sí es la parte que desarrolla más Nino, lo que hace es distinguir claramente entre validez y vigencia. Dice, estas normas están vigentes, se aplican, existen, pero de ello no se deriva que son normas válidas. Y para la validez, él acá hace una cosa que estaba incipiente en ese momento. Por un lado, que lo tenía más desarrollado, él criticaba el positivismo jurídico, sobre todo el positivismo que él llamaba ideológico, y que justamente lo que seguía era basarse en las normas que estaban vigentes. Pero dice, bueno, esto no le da validez, y la justificación última siempre es moral. Y, por otro lado, él, ahí era todavía más incipiente su justificación de la democracia como sucedáneo del discurso moral y el valor epistemológico de la democracia, pero dice, la validez se presume cuando emana de gobiernos democráticos, de una deliberación en que no se excluye a nadie de los afectados, y esta validez no se presume de las normas de facto. Las normas de facto tienen una validez precaria, que se demuestra o se puede demostrar que finalmente no es tal. Y él hace esta operación en relación con la ley de autoamnistía. Y lo hace en lo que derivó en el mensaje del Poder Ejecutivo, en el mensaje que el Poder Ejecutivo manda al Congreso a los fines de derogar y declarar insanablemente nula a la ley de autoamnistía. Alfonsín, ahí en el mensaje, dice efectivamente que acá se trata de una violación del artículo 29 de la Constitución, toma lo de Carrero, y dice que en este caso es insanablemente nula y carece de toda presunción de validez y que es moralmente inaceptable. Y dice, las palabras de Nino fueron así, están en el mensaje, tiene una validez precaria que resulta precluida porque el contenido de la norma es inicuo. Lo que hace aquí es que se combinan dos cuestiones que dotan de invalidez a la norma. Por un lado, la invalidez de origen y por el otro lado, la invalidez sustantiva o de contenido. ¿Cómo vengo con el tiempo? Para no... 5. ¿Tengo 5? Bueno, entonces voy a correr un poco. Esta estructura es aceptada. Esta misma estructura de argumentación es
recogida tanto en el mensaje, en el tratamiento legislativo que hacen diputados y diputadas, había muy pocas, y senadores, que recogen esta misma idea, 29, y también se basan en el 16, en temas de igualdad, y en esta idea de invalidez de origen y de contenido. Voy a reducir la idea, pero esta es una construcción jurídica que tiene una proyección sumamente importante en nuestra historia constitucional y en la reapertura de los juicios y en la nulidad o la anulación de las leyes de impunidad. Paso muy rápido, hay una ley que fue posterior a esta fue la ley 23040, que es la de la anulación de la ley de autoamnistía, fue la primera ley de este periodo democrático que inicia, de hecho fue el 27 de diciembre. Los mensajes de Alfonsín fueron el 16 de diciembre y enseguida se hace la aprobación de esta ley, que fue unánime, pese a la postura que había tenido Luder en la campaña. Se votó en forma unánime, después también en el conjunto están los decretos y lo que cambió, que en realidad lo que aludió Valeria con el rechazo es que lo que incorpora el Congreso, y fue Zapag el que pone, es que la audiencia debida no funciona en aquellos casos en que fueran hechos atroces y aberrantes. El tema era que eran todos, o casi todos, eran atroces y aberrantes. A los pocos días de la anulación de la ley, hay una ley que es de protección del orden constitucional, donde también dice que aquellos hechos que se emanen de gobiernos o autoridades de facto van a ser insanablemente nulos. Esto después es recogido en la reforma constitucional del 94, donde ya hay toda una construcción más amplia de protección del orden constitucional y democrático. Pero la 23062 fue mucho antes y era mucho más limitada. La Constitución del 94, y en esto también la figura de Alfonsín, y bueno, veníamos trabajando lo mismo que veníamos trabajando antes, hace un aporte de la misma idea cuando en el artículo 99, inciso 3, que regula cuál es el rol del Ejecutivo en el trámite de formación y sanción de leyes, dice que las disposiciones de carácter legislativo dictadas por el Poder Ejecutivo van a ser insanablemente nulas. Van a tener nulidad absoluta e insanable. Ahí cambia un poquito el lenguaje de absoluta e insanable. Y, por razones que no tengo tiempo de desarrollar acá, esto es sumamente relevante, mantener. Y de nuevo lo que había es que había, por ejemplo, en los DNU, una invalidez de origen, si eran emanadas por el Poder Ejecutivo, y en muchos casos invalidez de contenido en las materias prohibidas, o cuando no fueran circunstancias extraordinarias. Yo, de hecho, cuando estuve muchos años en la Comisión de Trámite Legislativo, en la Bicameral de Trámite Legislativo, que es la que trata los DNU, las promulgaciones parciales y la legislación delegada, creo que no probé ninguno. Todos mis dictámenes eran de declarar nulidad absoluta e insanable del DNU. Era plancha ya. Como ustedes saben bien, lo que sucedió posteriormente, no en la 94, en la reforma del 94, sino antes, después de los juicios o después de la causa 3 en realidad, la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. Esto no voy a expandirme sobre el contenido, pero
Lo que sí creo que es un sucedáneo absoluto, por lo menos yo lo vi así en ese momento, es cómo la anulación de las leyes, de la ley de autoamnistía, tiene un sucedáneo en términos de argumentación jurídica en la anulación de las leyes de impunidad. Al principio el proyecto era de Patricia Walsh. Después con el ARI empezamos a bajar. Al principio pasamos de Patricia Walsh a ser 14. Pedíamos sesiones especiales. Después en un momento que fue el sumum, fuimos 27. Ahora los proyectos que habían era el de Patricia, yo había trabajado en uno para Lilita Carrió en ese momento, y yo había presentado uno. En el proyecto que yo había presentado y después pasó a ser una inserción, yo hice directamente la homologación y tomé toda la ley de la 23040, y de nuevo refiriéndome al mensaje, a lo que fue el tratamiento en el Congreso y lo que fue la constitucionalidad de la ley 23040 por los tribunales, por los juicios y sobre todo por la Corte, para decir que en realidad se trataba de lo mismo. Acá había una invalidez, la ley de las leyes de impunidad había una invalidez de origen y una invalidez sustantiva de contenido. Y de nuevo jugaba un papel relevante. Parte de esto surge, la discusión de la ley, la anulación de las leyes de impunidad fue entre los presidentes de bloque, un día que yo decidió que le iba a apoyar, y se basó en estos proyectos. Patricia Walsh, que no era abogada, me pidió a mí que redactara. Éramos amigas ya para esa altura y nos teníamos confianza, ella me tenía confianza a mí. Y van a ver que hay toda una parte en la fundamentación el peronismo no quería que la ley se sancionara sobre la base de un proyecto de Patricia Walsh, ni tampoco de Lari, y quería que fuera un proyecto de Díaz Bancaler y que era del peronismo, firmado, acompañado por los demás bloques, así que fue eso. Van a ver que en los fundamentos, que hubo que hacerlos así en el momento, yo copié cosas de mi proyecto, la verdad, hay fundamentos suficientes también contra los indultos. Esto obviamente no fue, lo pasaron por alto. Y básicamente está la idea, acá se violó el 29, el Congreso no tenía competencia para anular, para dictar las leyes de obediencia debida y punto final porque violentaban el 29 y es la propia Constitución la que le quita competencia al Congreso porque dicen que son absolutamente nulas. La sanciona directamente. El Congreso nunca estaba en capacidad de haber emitido esas normas. Y también una cuestión de contenido, que era el propio 29, por las cosas que están en todo el 29, así como el derecho de gentes que está reconocido en el 118 de la Constitución Nacional, más algunas cuestiones de igualdad que estaban en el 16, que había hablado ya en la ley de 23040, y hay una proyección. Y como estoy quedándome sin tiempo, voy a decir solamente la última. En el momento que discutimos el tema de la anulación de las leyes de impunidad, el peronismo no quiso recoger lo que eran los proyectos nuestros completos, que donde también íbamos contra los indultos de Menem. Ahí Patricia y yo dijimos que igual íbamos a que aceptábamos eso, pues si no, no salía nada, pero que íbamos a seguir luchando para que cayeran los indultos. Yo seguí presentando proyectos porque incluso se lo había dicho a Patricia que lo iba a seguir haciendo hasta el último día que fuera diputada, y habíamos hecho un proyecto que después, no nosotros en ese momento, posteriormente en el 2015, fue ley, que es la 27156, que prohíbe indultar, amnistiar y conmutar penas a delitos de lesa humanidad, de guerra, los del Estatuto de Roma, que están en los artículos 6, 7 y 8. Y nuevamente, o tratados internacionales, porque algunos no nos entraban, pero estaban también en tratados internacionales que tuvieran jerarquía constitucional. Y de nuevo, la sanción
es la nulidad absoluta e insanable de los actos que emanaran o que violentaran esta provisión. Así que no solo se desarticuló el obstáculo que implicaba la ley de autoamnistía, sino que se sentaron las bases en ese momento para una proyección que yo creo que no se tenía en cuenta al momento de hacerlo. Perdón por el tiempo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para ser reiterativa, agradezco mucho la invitación. Y voy a recoger algunos de los conceptos que ya se estuvieron desarrollando. Primero, en relación con algo que dijo Marcela, que me retrotrae y me hizo recordar ese día en la facultad, en esta facultad, en el año 78, cuando el profesor de Derecho Constitucional nos dijo que teníamos que estudiar las actas del proceso de reorganización nacional, porque nuestro país estaba muy acostumbrado a los golpes de Estado y entonces las actas ya formaban parte de la legislación y nosotros como alumnos debíamos conocerlas. Bueno, esas cosas que a uno como estudiante le quedan grabadas. Volviendo a lo que nos convoca, que son los 40 años del juicio. Claramente siempre los aniversarios nos llaman a reflexionar, ¿sí? Se están cumpliendo 40 años del juicio, 41 años de la presentación del informe de la CONADEP, el famoso Nunca Más, el pasado sábado, el 20 de septiembre. El próximo 22 de octubre se cumplen 48 años de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo. Y el desafío, creo que frente a estos aniversarios, es encontrar una manera de seguir recordando, seguir buscando justicia y pensar en cómo transmitir a quienes no vivieron esos años la necesidad permanente de memoria y justicia. La evidencia en lo que tiene que ver con relación al juicio de las juntas ha demostrado que fue un juicio muy importante. Quizá los que tuvimos alguna participación en aquel momento no llegamos a tener conciencia de esa importancia. Sabíamos que era una oportunidad que había que aprovechar para hacer justicia y trabajábamos para eso, contrarreloj. Pero dudo que pensáramos que iba a tener la trascendencia que tuvo. Y creo sinceramente que esa trascendencia fue mayor por lo que pasó después, particularmente por las leyes de punto final, obediencia debida y el indulto. Pensé, y en esto me voy a repetir un poco con Valeria, sin quererlo, en hacer un somero recorrido histórico que nos permita ubicarnos en ese momento y quizá entender cómo llegamos al juicio. En plena dictadura, los familiares comenzaron a reunirse para reclamar por las atrocidades que padecían. Ya en el año 1975 se había conformado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y desde mucho antes existía la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En 1976 surge el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y en 1977 las Madres y Abuelas. Fue ante la falta de respuesta en el país a los reclamos que realizaban estos organismos, sumado a la lucha que desplegaban quienes habían sido obligados a exiliarse e incluso algunos liberados, que en 1979 tiene lugar la visita al país de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. La dictadura se vio obligada a recibirlos justamente por la presión internacional que se ejercía, pero trató de contrarrestar el impacto de esa visita. Y desplegó una campaña
a través de calcomanías que repartía, que decían que los argentinos somos derechos y humanos. Y esas calcomanías se veían en los autos que circulaban por la ciudad. También decidió hacer reformas en la ESMA, que era uno de los lugares, uno de los centros clandestinos que iba a visitar la comisión. Hizo reformas estructurales, pero además trasladó a muchos de los detenidos que estaban alojados en ese momento a una isla en el Delta, que llamativa y dramáticamente se llamaba El Silencio. Esa visita fue un golpe fuerte para la dictadura, como dije, por la presión internacional y por la presentación del informe de la comisión que tuvo lugar en 1980. Después la dictadura, con la recuperación de Malvinas, pretendió recuperar el poder que estaba perdiendo, pero la derrota en la guerra los terminó debilitando y se vieron obligados a llamar a elecciones. Como dijo Marcela, Alfonsín ya prometía en campaña juzgar los horrores de la dictadura. Inmediatamente después de asumir, Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con el objetivo de reunir la información sobre lo que había ocurrido, recibir testimonios y elaborar un informe final. Y junto con ese decreto de creación de la CONADEP, dispone, mediante otro decreto, el juzgamiento de las juntas militares. Juzgamiento que encomendó al entonces Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que por supuesto no tenía ningún interés en realizar ese juicio. Y previo a esto, tengo que señalar que dentro de las reformas legislativas que se habían ya aprobado, había también, se reformó también el Código de Justicia Militar a través de la Ley 23049, si no me equivoco. Esa reforma fue la que permitió la intervención posterior de la Cámara Federal, porque lo que estableció es que la resolución que adoptara el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas iba a ser apelable ante la Cámara Federal de Apelaciones de la capital federal. Después de muchas demoras y de muchas intimaciones por parte de la Cámara, el Consejo Supremo presentó su informe y dijo que los actos realizados durante la dictadura habían sido inobjetables, con lo cual la Cámara se vio obligada a abocarse al tratamiento de esos hechos. Dentro de la reforma del Código de Justicia Militar se había previsto además que la acusación estaba a cargo del fiscal. Quien tenía que hacer la presentación de los casos era el fiscal. Y también preveía que el juicio a realizarse tenía que ser oral. Así fue como que aparece en escena Estracera. Estracera era funcionario, había pasado por la justicia ordinaria y luego ya en democracia fue nombrado fiscal ante la Cámara. Y se encuentra con este desafío de realizar este juicio que no tenía precedentes. En un principio, la idea era, recurrir a los expedientes que existían, ¿no? A los papeles que daban la documentación, que daba cuenta, que podía, ser un registro de alguno de los casos ocurridos. Estos eran los habeas corpus y los que en la jerga conocíamos como carátula blanca, que eran los expedientes en los que habían, iniciados por las propias fuerzas militares o policiales, dando cuenta de presuntos enfrentamientos entre los llamados delincuentes subversivos y las fuerzas de la represión.
presuntos enfrentamientos que luego se probó que claramente no eran tales y que habían sido homicidios alevosos. Bueno, ante la evidencia de que con ese material, por lo menos era insuficiente, es que Estracera, ya con la ayuda de Moreno Campo, decide recurrir al archivo de la CONADEP. Acá hago un paréntesis. La CONADEP, digamos, había integrado su archivo con toda la información que tenían los organismos a los que hice mención antes y además recibió durante los meses que funcionó innumerable cantidad de testimonios, además de haber recorrido los centros clandestinos en compañía de algunos liberados que pudieron ir reconociendo los lugares donde habían permanecido cautivos. Para esa época, que fue diciembre de 1984, la CONADEP ya había cumplido con su misión, que era la presentación del informe final, que así se llamó, un nombre no muy apropiado me parece, pero bueno, fue el nombre que se le dio y que se presentó en el mes de septiembre de 1984. 10 días después de que la CONADEP finalizara su trabajo, su tarea, Alfonsín dispuso la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tenía a su cargo conservar el acervo documental de la CONADEP y recibir nuevos testimonios eventualmente, y además elevar los casos que habían sido, que formaban parte de los legajos de la CONADEP, elevarlos a la justicia. Mientras la Subsecretaría de Derechos Humanos hacía esta tarea, es que al mismo tiempo la Fiscalía ante la Cámara Federal se veía en la encrucijada de llevar adelante el juicio y decide entonces concurrir a la Subsecretaría de Derechos Humanos para hacerse del archivo de la CONADEP y a partir de la información que ahí estaba disponible, decidir cuáles iban a ser los casos que iban a formar parte de su acusación. De allí surgieron los 709 casos que después fueron presentados en febrero de 1985 ante la Cámara. Después, el 22 de abril de 1985, otro aniversario de 40 años que se han cumplido este año, se inician las audiencias, pero bueno, esto creo que ya es bastante conocido. En este sentido, y ahora recogiendo algo que dijo Valeria hablaba de la falta de publicidad del juicio, en lo que tuvo que ver particularmente con el hecho de que los testimonios de los liberados y de sus familiares eran transmitidos por los medios sin sonido. Vos mencionaste, Valeria, que eso, según lo que recogí, corregime en todo caso, que eso implicaba no haberle otorgado suficiente trascendencia. Yo creo que justamente fue lo contrario. Lo más trascendente de ese juicio fueron los testigos. Como dijo Moreno Campo en alguna oportunidad, los héroes de ese juicio fueron los testigos, quienes en esa época en la que no sabíamos cuánto tiempo más íbamos a tener democracia, se animaron y fueron a declarar. Yo rescato esas palabras de Luis Moreno Campo, creo que realmente ellos fueron los testigos. Por supuesto que la labor de Estracera fue muy importante y la labor de Moreno Campo también lo fue, pero sin la colaboración de los testigos, sin haber podido vencer el temor que los testigos tenían de ir a declarar en un juicio que era, digamos, absolutamente novedoso,
no hubiéramos llegado hasta acá. El juicio no se hubiera podido realizar. Lo que yo vengo preguntándome, y a partir de todas estas actividades, a partir de que, como se mencionó cuando me presentaron, bueno, tuve alguna intervención, formé parte de ese equipito de fiscalitos que colaboró con Estracera y Moreno Campo, y lo cual, otra vez a partir de la película de Argentina 1985, que volvió a poner, digamos, sobre la mesa la realización de ese juicio y motivó que nos invitaran a muchísimas charlas, y incluso en colegios. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacer para poder transmitir esa parte de nuestra historia a quienes no vivieron esa experiencia, quienes, bueno, ven, decía yo antes de empezar esta charla, quienes ven este hecho histórico como el cruce a los Andes de San Martín. Y creo que ese es el desafío. Eso es lo que, en este caso, a mí me lleva a participar de estos encuentros, poder, digamos, transmitir esa experiencia, la necesidad de justicia, pero sobre todo la necesidad de memoria, que nos obligue de alguna manera a evitar que se reiteren hechos como los que lamentablemente hemos vivido en nuestro país. Bueno, llegando a este punto siempre me emociono, así que para no pasar vergüenza, paso la posta al compañero y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Bueno, ¿cómo están? Bueno, noté algunas cosas para compartir con todos acá. Primero, por supuesto, me sumo a los agradecimientos también, y celebro que sea una iniciativa del programa de género. Alguna cosa hicimos ya y quizás ahí como... curiosamente no es el título del panel, pero se podría pensar alternativamente también como un eje del papel de las mujeres en ese juicio y de la consideración que se le dio a algunas situaciones en ese juicio. Decías vos recién, Mary, el lugar de los testigos. En la peli, para mí no es casual, por ejemplo, está el testimonio de la mamá del Negrito Avellaneda o Adriana Calvo, ¿no? Como súper potentes los dos testimonios de dos mujeres bravas, ¿no? De esto yo suscribo mucho. Yo soy fiscal además, entonces esta idea de creerse uno el héroe cuando el que pone el pellejo es el que le pasó algo y que declara, estoy muy cerca de esa reconstrucción que Luis Moreno ofrece de quién es el héroe y quién está trabajando. Entonces, bueno, uno tiene un trabajo y hay otro que pone el cuerpo en lo que está contando y atravesó, así que me resulta particularmente sugerente esa manera de pensar esta situación. Bueno, es un poco digresión. Hay un hilo, creo que en lo que sea Valeria, lo que sea Mary recién. Bueno, y agradezco estar con ustedes, con vos, Mary, y con Marcela. Me tocó trabajar en algunos momentos de mi vida, así que súper contento de volver a compartir acá, las estimadísimas colegas, de las que aprendí mucho. Una forma posible de encarar esto es decir, bueno, ¿para qué importa hablar del juicio hoy? Eso es el número redondo, el aniversario, tenemos todas estas cuestiones que una y otra vez nos preguntan por el juicio. Podemos repasar el episodio histórico, pero un poco la sugerencia o la línea de ideas que quería compartir tenían que ver con pensar un poco si importa el juicio hoy, si es que importa, qué es lo que importa el juicio, qué es lo que tenemos que contar del juicio, para qué, con qué intencionalidad, cuáles son los sentidos que buscamos incluir en la conversación pública cuando hablamos del juicio. Me pasa, como a muchos de acá, que yo, sin haber tenido una participación en absoluto, pero
generacionalmente estoy más permeado por esa experiencia, porque quizás así desde otro lugar es el juicio que yo miré o al que le presté atención para decidir ser abogado, o quizás algunos de los perfiles profesionales que yo pude haber tenido en consideración o en cuenta al momento de pensar qué era el derecho en la vida de una comunidad. Y me voy dando cuenta también con el paso del tiempo que esa experiencia es un poco intransmisible, porque son referencias que se van perdiendo inexorablemente por el paso del tiempo y porque el mundo que toca es otro. Uno al mismo tiempo tiene la sensación de que es inclaudicable el interés en contar algo, porque algo importante se cocinó en torno a esa discusión, pero que como docentes, o en mi rol ahora como director de un Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, la pregunta es, ¿qué se cuenta hoy? ¿Para qué? ¿Qué queremos hacer con este juicio y cómo llegar a los futuros abogados y abogadas que estamos formando? Y como comunidad académica, ¿cuáles son las conversaciones que habilitamos, que abrimos, de las que participamos en torno al juicio? Un eje de esto, que anoté 2 o 3 ideas, es sí, la película, supongo que la vieron, no sé, la película 1985 marcó una especie de parteaguas, quizá no para algunos de nosotros que estábamos como más cerca en la temática y que movió un poco menos la aguja en cuanto a recuperar el interés en el juicio o algo por el estilo. Quizás uno a veces deambula por algunos rincones de la conversación jurídica donde, bueno, nunca se había perdido el interés del juicio, no estaba olvidado ni mucho menos, pero está claro que parece que a nivel social o fuera de esa burbujita de algunos que trabajamos más cerca de ese sector de preocupaciones, algo movió la película y generó muchísimas conversaciones, facilitó el conocimiento, pero también generó conversaciones. Tomo una chiquita en particular que a mí me interesa, que es, esta idea ya lo mencionaron acá, un profesor de esta casa, Roberto Gargarella, en un libro reciente también por los 40 años del juicio y en algunas intervenciones públicas, y en mucho el ruido que generó la película cuando salió en su momento, había una especie de tensión acerca de si la película había sacudido del olvido al juicio, si había habido una suerte de política pública de disimulación del efecto del juicio, de solapamiento, o de contar una historia distinta o algo por el estilo. Mi intuición con eso fue sin negar el impacto, me parece más que evidente, que la película tuvo en recuperar el interés y las conversaciones, que algunas de estas críticas eran siempre un poco destempladas, que no sé si había algo así como un olvido, o que por lo menos había distintos planos, o que es una idea que debe nutrirse en muchos otros registros, no sé, olvido de quién, por qué es lo que pasa. Es cierto que no se hable en una mesa de café un domingo del juicio, que eso es un olvido o es algo más o menos natural de un episodio histórico que transcurrió 40 años atrás, en fin, sin descartar todo lo que la película movió. A mí me interesaba y siempre tuve como una reacción a esa idea, rescatar que hubo otros aspectos del juicio que me parecieron como perfectamente consolidados, como al contrario, ¿no? Siempre mi sensación era, bueno, es una lectura posible, que no había tanto de lo que enojarse con la película, que en todo caso despertó el interés de un montón de gente, abrió o rehabilitó algunas discusiones, pero que no había algo así como un destierro de la importancia del juicio, de lo que era nuestra práctica institucional. La imagen o la metáfora que siempre se me ocurre con eso es que el juicio, como varias otras de las instituciones de los años 80, digamos, la transición democrática, cómo se forjó la transición democrática, a mí me gusta a veces pensarlo como el trazado de una avenida en un ejido urbano. Y uno dice, bueno, sí, encima le pusieron otras cosas, le cambiaron el cartelito con el nombre, cada uno se hace dueño de haber diseñado la ciudad y lo que fuera, pero ahí está, y París es París, con el perfil que luce. En algún momento alguien sentó las bases de algo, diseñó, ordenó los trazos gruesos de un espacio comunitario en torno a algunos principios. Y mi sensación es que el juicio a las juntas en los 80 fue parte de eso, de un proyecto transicional, por ahí para otra mesa de charla también, con un liderazgo para mí que es inédito, que fue el de Alfonsín, en la importancia que le dio al diseño institucional como política de transición, y una foto que es después de un siglo de golpes, azonadas militares, dictaduras, dicta blanca, proscripción de partidos políticos,
En el 83 hay un parteaguas y tenemos a grandes rasgos un sistema que, conforme a cierto tamiz posible, llamaríamos democrático. Y hay libertad de expresión a grandes trazos, hay elecciones libres, hay competencia política libre y diría sustancialmente la destrucción del enemigo político o del rival político como forma admisible de acceso al poder es una idea a grandes rasgos desterrada la mayor parte del tiempo por la mayor parte de los actores con vocación política. Y eso es una foto y tiene una fecha de nacimiento, que es el 83, y está inspirado en ese momento político, donde hay una concertación importante de las fuerzas políticas mayoritarias de forjar un compromiso plural de construcción democrática y dejar atrás otras maneras de pensar la política nacional. Y a mí me resulta más o menos natural ubicar el juicio en ese lugar, sobre todo con esta idea de Nino, en el sentido de que es un juicio que, entre otras cosas, buscaba emitir una señal clara acerca de que en democracia es la ley la que impera y que la responsabilización de nuestros actos frente a la ley se lleva adelante a través de un sistema de justicia independiente, no importando si eras presidente o un ciudadano de a pie. Ese concepto general, el juicio lo concretizó de una manera más o menos tangible para todos y con sus fallas, con sus errores, yo creo que quedó ahí, ¿no? Que es ese trazado de la avenida del que quiero hablar y por eso me parece, con todo respeto a los realizadores y demás, como en esta historia un poco chiquita, que en algún momento hubo una peli que contó las andanzas del fiscal, y está perfecto, pero hubo varias pelis más, y hubo un montón de libros y un montón de cosas. Lo que pasó importante es que el 83 fue un parteaguas, y ahí sí estamos todavía todos parados. Quizá exagero un poco ahí en ánimo del panel para ir para este lado. Respecto a los juicios actuales, un poco Laura Clérico, la profesora Clérico, me preguntaba un poco antes, a ver si puede decir algo de los juicios actuales. Yo en mi otra vida de fiscal que da clases, soy fiscal. Y como fiscal me tocó hacer varios juicios después de la reapertura, ESMA, Mansión Seré, apropiación de niños, o participar en distintas de las investigaciones que fueron reabiertas. Quizás de ahí tengo cierto sesgo a decir, no estaban olvidados los juicios, y tengo como algunos ejemplos concretos, no quiero ahondar sobre esto, pero ese camino nunca se detuvo, siguió en marcha, y algunos esfuerzos como el valor probatorio de los legajos de CONADEP, los hallazgos de la CONADEP, la descripción de la estructura represiva establecida en la causa 13, los criterios de la Cámara Federal son muy breves, está escrita exquisitamente, tiene ese fallo de la causa 13, tiene como la virtud de ser sólido jurídicamente y de estar redactado de un modo que, no sé, parece que en algún momento dejamos o olvidamos en cuanto a la concisión, pero hay consideraciones acerca de cómo valorar el testimonio de los testigos en el contexto de estos crímenes, que es algo que se siguió usando en los juicios posteriores. En fin, creo que la idea central de algo que el juicio asentó, aparte de estos como mecanismos particulares, es la noción general de que la noción de justicia se construye a través de un procedimiento justo, o digamos que la percepción social de que algunas decisiones deben adoptarse equitativamente, de manera imparcial, a través de autoridades que fallan objetivamente y de modo neutral los asuntos. Bueno, un poco lo escenificó el juicio, y esa es una idea poderosa que, de vuelta, es una nota a pie sencillamente. Cuando vos lees en la literatura científica estudios acerca de por qué las personas obedecemos o tendemos a confiar en la autoridad del derecho, lo que se llama la justicia procesal, digamos, el rigor, la corrección con la que se lleva adelante un proceso, la posibilidad de defensa, el respeto al derecho a ser oído, juega un papel muy fuerte, muchas veces más importante incluso que la decisión de mérito final. No es una cuestión tanto el de la construcción de instituciones de la democracia, el de acertar a la decisión correcta, como el de asegurar a quienes somos parte de una comunidad política que hay un foro donde somos escuchados equitativamente, donde hay decisiones que se adoptan en una escucha educada, donde cada uno puede expresar su punto de vista y eso es valorado y tenido en cuenta. Y creo que en eso el juicio, muchos de estos institutos que señalaban, perduraron. Por lo menos esa es la pretensión. Después uno ve si
en la bajada a tierra de cada proceso concreto eso se respetó a cabalidad o no. Hay algunas discusiones acerca de algunos aspectos de la reapertura, si fue tan así o no, en algún aspecto tal o cual, pero digo que lo que está claro es que la reapertura se sostiene, no negando que pueda haber alguna falla o alguna cuestión discutible en tal o cual decisión, se sostiene a grandes rasgos en la idea de que la revisión judicial con el genuino y amplio ejercicio de la defensa y con una escucha adecuada a las personas afectadas es el camino de resolución. Y eso es un camino que inició la causa 13 y que creo nunca se detuvo, y que cuando nos preguntamos genuinamente qué clase de justicia pretendemos, qué idea de democracia tenemos, y tenemos una idea bastante afincada en esa experiencia concreta. Es como un episodio concreto al que podríamos apelar para decir: che, ¿cómo te imaginas un país que funcione más o menos bien? ¿Qué clase de justicia es la justicia en un Estado democrático? ¿Qué es que un juez falle bien? Y uno diría, bueno, si uno tuviera que hacer una definición ostensible de eso, diría, bueno, algo donde aún el más poderoso es sentado para responder cuando viola la ley y donde la respuesta se da en el marco de un proceso justo, siguiendo lo que la ley dice. Bueno, eso por lo menos es una pavada de perogrullo. Pero bueno, en una historia institucional rota del siglo XX, tiene una carta de presentación en el 83. Uno tiene ahí el botón de muestra para decir, bueno, algo así podemos pensar en poner en marcha como idea colectiva de qué queremos de justicia. Y eso creo que nunca se perdió, y eso es un valor que estuvo, entre otras cosas, arrimado a nuestra conversación pública por el juicio. Bueno, ¿para qué sirve entonces pensar esto? Yo vuelvo al principio, ok, entonces, ¿qué enseñamos del juicio? Bueno, a mí me encanta pensar qué dijo tal defensa, cómo se trató el esquema de responsabilidad, un montón de estas cuestiones, pero me gusta también pensar, frente a problemas actuales, estas otras nociones un poco más gruesas que el juicio arrimó a nuestro debate político, si sirven, y algunas aparecieron. Una decía Valeria, que es un tema que lo trabaja con muchísima profundidad, el negacionismo o alguna otra forma similar que le querramos poner. Para muestra, basta un botón. Tuvimos en uno de los aniversarios del 24 de marzo un spot oficial donde parecía que el 24 de marzo había pasado cualquier cosa menos un golpe de Estado. Entonces, ante esa especie de negación idiota del pasado, a veces tener experiencias concretas, idiota en este término de niniano, también de anomia boba, ¿no? Como de negar sin ningún norte episodios que uno necesita consolidar para construir una vocación política común. Y ahí hay algo que es, no sé exactamente cómo catalogar eso, qué clase de problema es, no tengo las mejores herramientas, pero digo, bueno, pensar en el juicio hoy, entre otras cosas, sirve para inocularnos un poco contra esa especie de ceguera ante los hechos, ¿no? Es un término de derecho penal. O sea, uno es ciego ante los hechos. No hubo golpe de Estado. Bueno, como hablamos ahí, ¿no? No, la tierra no es plana. Y el 24 de marzo hubo un golpe de Estado. Y en el mismo sentido, algo que surgió y que lo contaba Marcela súper bien, ahí hablando del artículo 29, esas discusiones, el voto de Baquet también, ¿no? Es, de vuelta, el gran título es Suma del poder público. Y vos decís, nos suena, y ¿cómo que no? Entonces parece que decís, mirá, del 83 para acá hay una democracia más o menos recuperada, tenemos algunas cosas en claro, pero parece que tenemos un lastre del que cuesta salir, que es, en sus distintas variantes, el problema de la concentración del poder. Tenemos desde discusiones más teóricas en términos constitucionales del hiperpresidencialismo hasta DNU, facultades delegadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay un problema estructural que creo que también algo de la manera en la que el juicio puso en escena el problema de la concentración del poder público en pocas manos, sin control de la ley y sin respeto a la ley, es algo donde uno podría decir, bueno, creo que en la caja de herramientas tenemos ese juicio para pensar una y otra vez el problema frente a cuestiones más o menos actuales. Por supuesto, reformuladas, no es el juicio en su dimensión como documento histórico archivado en su preciosismo, que eso por ahí tendrá otros carriles de utilización y empleo, y yo creo que los tiene y muchos, pero me parece que el valor del juicio, la magia que todavía irradia, es que son esos actos de política pública bien inspirados, bien planteados, parados en buenas razones, y que tienen, así como los buenos clásicos, esa facultad de enfrentarnos a los problemas importantes. Entonces es como
escenificación de la justicia siendo algo importante en torno a los problemas clásicos de la vida en comunidad. Suma al poder público, negación de hechos notorios, construcción democrática, elaboración de pautas judiciales y demás. Y termino con esto. Empecé una cápite dentro de esto chiquito y que nos convoca a todos nosotros, es el papel que la universidad y esta Facultad de Derecho en particular jugó en el juicio. Ya aparecieron algunos nombres: Carlos Nino, Luis Moreno Campos, profesores de acá, Ricardo Gil Lavedra, Jaime Malamud Gotti. Bueno, la propia universidad, cuando eras estudiante colaborabas, ¿no? Un poco había parte del equipo de Luis Moreno Campos, abrevó en algunas de las discusiones que se daban acá. En fin, parte de los defensores también. Era como una facultad que se involucró, o que le tocó estar involucrada de un modo crucial con un momento importante de la vida política, no solo en ese juicio, sino también con lo que fue la transformación democrática en aquellos años en el país. Nosotros tenemos algunos pequeños legados de esas conversaciones. En derechos humanos es una materia obligatoria en el grado. Me toca a mí dirigir una institución como un centro de derechos humanos, que uno dice, bueno, que quizás en otros lugares podría estar o no, es una institución contingente. Bueno, quizás en una facultad como esta, con cierta huella, no tanto, y es necesario. Y esto nos invita a pensar un poco el porqué de estas decisiones institucionales de una facultad que tuvo un cierto compromiso claro en algún momento con lo que se discutía en las raíces de la construcción democrática del país. Y creo que ahí hay como un llamado de atención a todos nosotros, a todas nosotras, como parte de esta comunidad académica, también a pensar que esa foto del 83, si algo te muestra, es que la democracia no es un bien dado, no emerge como una vertiente de manantial de las napas subterráneas, es una decisión política de una sociedad que elige tirar gente al río o tener elecciones libres, que elige tener una facultad intervenida o regularizada y normalizada con sus autoridades, que elige tener estudiantes y profesores desaparecidos o discutir con vigor e intensidad y en un amplio espacio de libertad académica todo lo que haya que discutir. Y me parece que eso es algo también a recuperar y a pensar, y el juicio en eso juega un papel de invitarnos a pensar también a la facultad como un actor de esa defensa y construcción cotidiana de nuestra vida y acervo democrático. Y creo que no es del todo casual que algunos embates acerca de espacios como el nuestro, que fomentan la conversación crítica en torno a estos asuntos, no esté tan ponderado por algunas voces que creen que parecería que fuera parte del problema habilitar estas conversaciones y no una condición prácticamente necesaria de la construcción democrática. Entonces creo que también ahí mantener viva la memoria del juicio es pellizcarnos y recordarnos que las cosas no están hechas de una vez y para siempre, sino que cotidianamente se piensan, se reformulan, se vuelven a justificar, se someten a crítica y se defienden. Y creo que en eso tuvimos, en algunas de las actrices directamente involucradas, en las personas que pusieron el cuerpo en el juicio y en muchos actores, ejemplos muy a la mano de cómo en ciertos momentos de la historia muchas personas dieron la talla. Y eso siempre también es algo importante para pensar nuestro propio papel y preguntarnos si damos la talla también. Gracias. Doctora. Bueno, muchas gracias. Solo a modo tal vez de un disparador, como para volver a circular la palabra. Primero, ante todo, admiración completa y agradecimiento, porque hubo muchos de los temas que se plantearon que son clases, cada una clase en sí misma, lo pensaba desde nuestro rol como profesores, como profesoras de esta casa, ¿no? Y pensaba todo el tiempo, bueno, esto que también nos atravesaba de cómo transmitirlo, de cómo compartirlo con esas generaciones más jóvenes que eligieron estudiar Derecho por distintos motivos, pero tal vez, como contabas un poco vos, ¿no? motivar a que desde este episodio histórico pensar el derecho, pensar la justicia desde otro lugar, ¿no? Es algo totalmente valioso, ¿no? Entonces, creo que eso estuvo, lo pensaba como pregunta y lo respondieron muy bien en las distintas intervenciones. Entonces, tal vez mi pregunta disparadora, y luego le doy la palabra también a Laura por si quiere sumar algo, y no sé si alguien del público también está interesado, es por ahí si nos comparten sus ideas, sus impresiones acerca del
del rol del Estado hoy, ¿no? El Estado como obligado también a fortalecer y transmitir esa necesidad de memoria y justicia. ¿Qué podemos decir desde este nuevo aniversario que nos da esa excusa, ¿no? de cuál sería el rol de un Estado democrático en relación a esa memoria, ¿no? La Constitución lo dice claro, pero bueno, ¿cómo pensarlo desde su perspectiva? Me quedé como por ahí con esa pregunta. No sé, Laura, si querés sumar. No, nuevamente agradecer a cada uno de ustedes. Verdaderamente es, ¿no?, podríamos decir, un momento muy importante, porque tenemos a personas protagonistas y también a generaciones que estuvieron reflexionando mucho sobre el juicio, ¿no? Valeria y también Leo, pero bueno, María del Carmen, ella la verdad que es muy generosa, se pone a un costado, pero bueno, fue una de las fiscalitas, como dice, ¿no?, que acompañó el trabajo de Estracera y Moreno Campo, y Marcela, que bueno, fue asesora de Alfonsín, pero desde diferentes roles siempre estuvo en esa época en la palestra. Y sí, se dijeron cosas, la verdad, como para seguir pensando el juicio, pero de nuevo, desde hoy, ¿no? Se reescribe en algún sentido nuestras lecturas. Y por ahí María del Carmen dijo, fue como el cruce de los Andes, ¿no? Y después, tal vez Leo dijo, bueno, creo que también coincidió con esto, hecho fundante de nuestra democracia, ¿no? Como un lugar para pensar cómo resolver incluso conflictos bien importantes. Bueno, pensar el lugar eso, ¿no? Esa escenificación de cómo trabajar problemas, bueno, en este caso serían violaciones masivas a los derechos humanos, o sea, la escala es aún mayor. Y mi pregunta, tal vez, si quieren decir algo, es cómo pensar el juicio hoy en las 4 claves de justicia, las 4 claves es cuando estamos frente a semejantes violaciones masivas a los derechos humanos y al derecho humanitario, cómo pensar el juicio en clave de justicia, memoria, ¿no? Justicia, memoria, reparación, verdad y garantías de no repetición. En esas 4 claves, ¿no? Es decir, cuando son semejantes las violaciones, no es solo justicia, pero hay algo del juicio que es mucho más que justicia que puede ser pensado en estas 4 claves. No sé si alguien del público quiere... Bueno, arranco. Bueno, me parece que hay varios temas que trajeron los compañeros a la mesa y las preguntas disparadoras que son interesantes reponer. Comparto con María del Carmen, quizás no quedó del todo claro, digamos, y igual lo hemos conversado en otras oportunidades. Lo primero que dije fue que a partir de la lucha del movimiento de derechos humanos y el pedido de juicio y castigo hay una participación activa en ese escenario judicial. Pero sí me interesa reponer la discusión por la publicidad, ¿no? Digamos que no tiene que ver con cómo fue el juicio, puertas para adentro, sino cómo se transmite, y lo pienso en clave actual, ¿no? Leo hacía esa pregunta sobre, bueno, pero ¿qué pasó con 1985? ¿No? Digo, esto no había pasado nada en todos estos años, o digamos. Entonces ahí es un poco en lo que nosotros venimos trabajando en los últimos años sobre las políticas de memorialización, y ahí tomo un poco lo que vos decís, Laura. Entonces, desde ese lugar, pensando, ¿no? desde el concepto de la era del testigo, el boom del testimonio, es decir, cómo se piensan las cosas hoy, que es muy diferente a lo que ocurría en la década del 80, ¿no? Digamos, y es cómo pensar esas narrativas y esas discusiones actuales
en retrospectiva. Entonces, en ese escenario, digamos, lo que se plantea como discusión es cómo transmitir a la sociedad argentina en su conjunto lo que ocurrió. Y entonces, el sinsabor del testimonio sin voz tiene que ver con la transmisión a la sociedad de lo que estaba ocurriendo en esa importante audiencia de juicio, ¿sí? Un poco, quizás no había quedado del todo claro, lo repongo en este punto. Y en esa clave, en pensar las políticas de memorialización, me parece muy interesante lo que vos planteás sobre, bueno, qué pasa con 1985, ¿no? Y ese debate sobre si hay que enojarse con la película o no. Y me parece que es importante recordar algo que es, digamos, el por qué comparto tu mirada, de que no hay que enojarse tanto, digamos. Porque en definitiva, digamos, pertenece, digamos, a un género ficcional. Y en esa clave uno podría pensar, venimos trabajando con Iñaki Nitu hace varios años sobre cómo pensar la criminología de las violaciones a los derechos humanos y la divulgación, ¿no? de estos escenarios judiciales. Y esto es lo que se llama cine de juicios, ¿no? Las Carrot Films de la década del 30 de Estados Unidos. Es decir, hay una lógica en la construcción de esta discursividad, que este tipo de películas sobre juicios incluyen una figura de justicia, un héroe que intenta llevar la ley hecha por el hombre falible a esa dimensión de alcance ideal y universal. Entonces tienen esquemas narrativos rígidos. Siempre la figura del héroe está trabajada sobre la figura de los abogados, especialmente de los abogados defensores o fiscales. Entonces, en algún punto, ciertas observaciones que se le ha hecho a 1985 tienen que ver con exigirle a 1985 que sea una producción audiovisual no ficcional, ¿no? Digamos. Entonces, en ese punto me parece que es interesante. Y también decir, bueno, esto, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y pasaron muchas cosas incluso de cara a la divulgación de los juicios. Hay una serie de documentales sobre juicios, quizás ahora en este momento aburre, pero digamos hay un documental muy interesante sobre el juicio de Chicolás, hay otro documental que se llama Imprescriptible sobre el juicio a la ESMA, están los juicios de Santa Fe, digamos, es decir, hay una serie de documentales muy potentes, además del de Ulises de la Horda, ¿no? Para pensar, digamos, el juicio del 85, ¿no? Lo que estaba diciendo ahora son de lo que estaba pasando del 2006 para acá, ¿no? Las producciones audiovisuales no ficcionales. Y también algo que ocurre en la audiencia de juicio, en este escenario de reapertura, que es la posibilidad de difusión de las audiencias a partir de un medio de comunicación alternativo popular que se llama La Retaguardia, que lo que hace es transmitir en vivo, sobre todo a partir de la experiencia de la pandemia, la audiencia de juicio. Entonces, en realidad pasaron muchas cosas, incluso, lo estoy pensando no en el efecto jurídico, ¿no? de los juicios actuales, sino en los modos de generar las políticas de memorialización, ¿no? Que quizás es lo que más me preocupa, como decía María del Carmen, ¿no? Cómo transmitimos, qué decimos, cómo hacemos que los pibes y las pibas se interesen. Y ahí un poco la pregunta de Laura, para cerrar y no hacerlo tan largo. Bueno, es muy difícil, ¿no? Que los pilares de la justicia transicional, cuando uno piensa, ¿no? Justicia, verdad, bueno, reconciliación también forma parte como de los pilares de la justicia transicional, garantías de no repetición. A mí me parece que en los últimos años hay como un cierto interés y un mayor desafío en incorporar a la memoria como un pilar de la justicia transicional. Y eso es algo muy potente y muy interesante que por supuesto se puede hacer en retrospectiva. Es decir, cuando uno está viviendo la experiencia histórica como Marcela y como María del Carmen, en realidad es lo que ellas planteaban. No sé si se daban tanta cuenta de que esto iba a ser absolutamente trascendente y un hito en la historia de juzgamiento en la República Argentina. Pero sí, cuando ese tiempo pasa, y son 50 años, 40 años, ¿no? 50 años casi de la dictadura, 40 años del juicio de las juntas, uno puede pensar los modos de transmisión. Y en esa clave me parece que hay un informe muy interesante de la Relatoría, lo digo coloquial, no se llama así, de Memoria, Verdad y Justicia de Naciones Unidas, que trabaja en clave de pensar las políticas de memorialización y cómo transmitir. Y entonces lo que nos dice es que, y a la preocupación sobre los negacionismos, los poderes públicos del Estado deben abstenerse de generar expresiones negacionistas o revisionistas de las graves violaciones a los derechos humanos, y algo que es muy interesante, ahí repongo también a María del Carmen, la voz prioritaria que se le tiene que dar a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos en el debate público. Entonces me parece que hay una suerte de herramientas, de instrumentos soft law
que quizás hace 20 años no teníamos y que hoy nos pueden permitir hacer un engranaje, digamos, en donde, por supuesto, nos importe la justicia, pero también, como decía Laura, lo pensemos como un lugar de reparación a las víctimas. Digamos, ¿no? Y creo que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos hace un montón en esta clave que no pasa en el sistema regional europeo, entonces me parece que ahí hay algo también súper potente. Y también pensar las políticas de memorialización. Cómo transmitir, qué recordar, qué pensar en clave intergeneracional y qué legar, ¿no? Cómo funciona la lógica de difusión y divulgación de las audiencias. Mencioné el cruce de los Andes y casi inconscientemente, pero bueno, haber hecho ese juicio fue más o menos el cruce de los Andes. Para los que son muy jóvenes, ni siquiera había computadoras en ese momento. Se usaban unas fichas donde se dejaba constancia de los datos de cada caso. Además, lo que le costó a Estracera armar el equipo, porque, como otra vez, siempre referenciándonos en la película, pero como lo muestra la película, los funcionarios judiciales de esa época no querían saber nada con participar del juicio. Muchos porque tenían miedo, pero muchos otros porque estaban de acuerdo con lo que había sido la dictadura. Por eso apareció, frente a la soledad que tenía Estracera en ese momento, el procurador general de aquel entonces le mandó el refuerzo de Luis Moreno Campo, que era un joven que trabajaba en la procuración, un joven de 33 años, que nunca había hecho un juicio. Luis llevó a otros 2 jóvenes más que él, que trabajaban en la procuración. Algunos otros eran empleados judiciales, ahí conocidos, jóvenes, siempre jóvenes, conocidos de Estracera, también se sumaron, y otras proveníamos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en mi caso, además del antecedente de la CONADEP. Así se formó ese grupo que, recogió la prueba que después fue presentada en el juicio. No fue como cruzar los Andes en mula o como lo haya hecho San Martín, pero bueno, qué sé yo, algo así. Respecto de qué nos deja el juicio, a mí me parece que, me desafía pensarlo en 2 dimensiones. Claramente, bueno, la jurídica, somos abogados y está muy bien que la pensemos desde ahí. Recogiendo lo que decía Leonardo, me ha tocado también en mi experiencia profesional, seguir interviniendo en la investigación de hechos ocurridos durante la dictadura. En la Fiscalía, en la que estoy como auxiliar fiscal, tengo al día de hoy varios casos todavía en investigación. Aquellos que mencioné como presuntos enfrentamientos y que no eran tales, en uno de esos casos tuvimos éxito, pudimos identificar a los autores mediatos y fueron condenados. Tenemos también muchos casos de presuntos apropiados. Por supuesto que para, toda la investigación que tiene que ver particularmente con los homicidios, la experiencia del juicio y el informe, incluso el informe del Nunca Más, son una herramienta imprescindible, sirven de guía incluso para, pensar cuáles son las circunstancias que necesariamente tienen que quedar acreditadas para borrar, esa etiqueta del caso que lo señala como enfrentamiento y acreditar que efectivamente era un homicidio. Pero la otra dimensión desde la cual lo quiero pensar es incluso fuera de la facultad, porque bueno, más o menos los que somos abogados, los estudiantes, podemos tener algún acercamiento a todo lo que ocurrió, pero bueno, el desafío es para mí que esto llegue al conjunto de la sociedad.
Por supuesto que los gobiernos pueden hacer mucho en este sentido, y no sería el caso de este gobierno, lamentablemente, que tiene una política absolutamente contraria y negacionista. Pero incluso, digo, un gobierno que podemos considerar liberal, claro que no de las características de este, que fue el gobierno de Macri, recordaba que en un aniversario de la visita de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, Macri estuvo en el sitio que fue visibilizado como la Isla del Silencio. O sea, incluso Macri tenía otra postura en relación con lo que era la memoria y la justicia. Lamentablemente estamos en este momento histórico y el desafío es, bueno, seguir tratando de contrarrestar ese discurso negacionista y dar nuestra voz, ¿no? Hacer sentir nuestra voz. Me parece que es lo que nos queda en el marco del ejercicio democrático. Bueno, estas eran algunas ideas que quería compartir. Muchas gracias. No sé quién. Combinando las preguntas de Leti y Laura, en realidad creo que el desafío, como decía María del Carmen, es en este momento histórico cómo hacer que el Estado cumpla con los deberes de debida diligencia reforzada, todo lo demás, en términos de memoria, de garantías de no repetición, ¿verdad? Que sigan los juicios. Bueno, y creo que además hay algo que deberíamos, a mí por lo menos me interpela, y lo dijo Valeria, algo hicimos mal. Algo me parece que tenemos que tener alguna autocrítica. Definitivamente el juicio, que es obvio, ha sido fundante en la transición democrática y todo el valor que podamos darle es poco. Ahora, de alguna manera coexistieron el interés que suscita la película con el voto a este gobierno. Sí. Hay un relevo generacional que desde los movimientos, desde los organismos, que evidentemente no pudimos hacer. Yo a veces lo comparo con el feminismo. También para el 80 y algo éramos muy pocas, era una cosa ínfima y demás. Creo que sin que hubiera un relevo generacional definitivamente elaborado desde el movimiento, el relevo se hizo. El Ni Una Menos fue décadas después de lo que fue el surgimiento de la última ola del feminismo en este país, digamos, y ya llegamos a una nueva ola. Y lo cierto es que hay pibas que estuvieron en todas las últimas luchas recientes y que el relevo se dio, que el crecimiento del movimiento se dio, no es acá discutir cómo, pero me parece que no hay un sucedáneo similar en el campo de los organismos. Algo me parece que faltó, algo deberíamos repreguntarnos, hacer autocrítica para que lleguemos a esta situación con un gobierno que no solamente es negacionismo, reivindica. Exactamente. Entonces me parece que ahí el desafío es hacer un pensamiento autocrítico y muy profundo de cómo llegamos hasta acá y cómo revertimos estos últimos pasos, porque la verdad es que no parece que estemos de camino a consolidar más aún la memoria, la justicia, la no repetición, la reparación, y eso habiendo hecho una cantidad de pasos en pos de todo eso. Las políticas de reparación que se hicieron acá fueron sumamente importantes, y me refiero hasta a reparación económica, y lo cierto es que fueron la medida sobre la cual se hicieron todas las reparaciones de violaciones de derechos humanos siguientes.
Si ustedes miran lo que fue la reparación y tomar el cargo del escalafón A y todo lo demás, después, en los proyectos de lo que fue la reparación del 19 y 20, de Río Tercero, en AMIA se hizo el doble, que fue el único caso que fue raro, pero siempre se siguió el mismo esquema. Y aún así venimos ahora y justamente tenemos todo este backlash. Entonces me parece que esto exige mucho de nosotros de pensar, bueno, ¿qué faltó? ¿Cuál fue el escollo? ¿Y cómo llegamos hasta acá? Por supuesto, solo puedo anunciarlo, no que tenga ninguna respuesta. No tengo la respuesta yo. No, solo muy breve. Yo volvería al punto de pensar en cómo lo discutimos aquí, en esta casa, el tema. Quizás un poco pensando en posibilidades concretas o en lo que tenemos un poco más a la mano, porque hay preguntas que son amplísimas y quizá exceden nuestras posibilidades, pero pensé que también era una conversación pendiente entre nosotros, que es la currícula, qué se enseña, cómo. En su momento había una materia que yo cursaba que era Historia Constitucional Argentina, que era Isidoro Ruiz Moreno, dijo, era excelente, con su visión de los sucesos, y yo no estoy seguro cómo estamos enseñando hoy, qué hitos forjan nuestra conversación y demás. Solo pensando un poco, para presentar algo más concreto, ¿no? Que no inhabilita nada de lo que dijeron antes. Ahí tengo una pregunta abierta que también es en los cursos, ¿no? Es, bueno, de qué es lo que habría que dar exactamente, que en general la experiencia más concreta de interacción. Un poco hablábamos antes también, ¿no? Como la facultad en algún momento era un foro más importante, no sé, antes de Internet, supongo, antes de la pandemia, antes de un montón de cosas. Algunas discusiones pasaban de modo importante por la facultad y algunas discusiones que atravesaban a los jóvenes en formación jurídica se daban acá en estos pasillos, en los bares, en las mesas, en las conferencias, en las charlas de los profesores invitados y demás. Me parece que ahí, esto por ahí suena muy chiquitito, muy doméstico, yo veo otra facultad que la que cursé. En esas dinámicas las veo distintas. No creo que el diagnóstico correcto sea que no hay interés. Me parece que por ahí hay como una brecha entre lo que estamos ofreciendo en este cambio como drástico de formas de enseñar, formas de acceder al conocimiento, consumos culturales y usos de acceso a la información de otras personas y sobre todo el ámbito. Yo creo que ahí, no sé, lo digo un poco muy emborrador, hay gente que estudiará esto y lo tiene mucho más en claro. ¿Cuál es la plaza hoy? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el foro donde se discuten las cosas y dónde es? La intuición que tengo es que el pasillo de la facultad en una época era parte de eso y hoy la sensación que tengo es que ya no lo es y que estamos en esa búsqueda y que parte de lo que podamos pensar viene por ahí y por eso volvía a lo curricular, porque quizás de todas las transformaciones lo que menos cambió es que los contenidos de la currícula siguen siendo ese espacio más o menos forzado donde todavía nos convoca a todos, a docentes, estudiantes. Ahí es el espacio el que quizás menos se transformó, es el lugar del aula, de las asignaturas curriculares, sigue siendo el espacio más parecido a sí mismo a lo largo del tiempo. Otros lugares más periféricos de vida de nuestra conversación me parece que fueron mutando de un modo drástico y que entonces quizás hay que empezar a pensar un poco, o nada, sugiero que por ahí hay algo para empezar a pensar estas cuestiones. Y también sin respuesta, ¿no? Qué desastre. ¿Quieren agregar algo más? ¿Una última palabra? Bueno, si no, creo que en nombre de todos quienes estamos aquí, principalmente agradecerles muchísimo por ese aporte justamente a esa memoria y a ese hito del cual nos convocó hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias al público.